A ver si está acá. Acá está. Bueno. Dejar de compartir. Ahí está. A ver, chicos, esto es así. Los materiales pueden ser, generalmente van a ser dúctiles o frágiles, ¿sí? Este es un acero dúctil, un material dúctil, y este sería un material frágil. En el material dúctil, este es el ensayo, ven, sigma epsilon. Es tensión, deformación específica, ¿sí? Este es un ensayo de tracción, cómo respondería la pieza. En el material dúctil tiene una zona, esto que se ve acá, que se llama fluencia, ¿sí? El material, fíjense, se va alargando a medida que lo cargo hasta que llega a un punto. Este punto que vemos acá, el primer punto, se llama límite de proporcionalidad. ¿Me van siguiendo hasta acá? Este punto que se llama límite de proporcionalidad, las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. Ven que esto es una recta, ¿sí? Si sigo cargando la pieza, ya deja de haber esa proporcionalidad. Ven que se arma como una curvita ahí. Y llego al límite elástico, ¿sí? En el límite elástico, si yo descargo la pieza, vuelve a la posición inicial. Si supero el límite elástico, entra en la zona de fluencia, y acá tenemos el límite de fluencia, y si sigue cargando la pieza, llegamos a la rotura. En el material frágil, directamente no tiene una zona de fluencia marcada. O sea, yo cargo el material y de repente se rompe, ¿sí? o llega a la rotura. Eso es la diferencia entre los materiales dúctiles y frágiles. Esto es muy básico, se los estoy diciendo para que tengan una idea. Y me interesa, nosotros vamos a trabajar en la zona de proporcionalidad, donde las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y nunca vamos a llegar a esta zona, a la zona esta que está acá, porque para los materiales dúctiles esta es la falla. No sé si me siguen. Entonces, Sí. esta tensión, ¿sí? La tensión de proporcionalidad o la tensión del límite de fluencia, hay que dividirlo por un coeficiente de seguridad. En el caso de los materiales dúctiles y en los materiales frágiles, la tensión de rotura divide un coeficiente de seguridad. Entonces, nunca vamos a llegar a trabajar en esta zona, sino que vamos a trabajar más abajo. Ese coeficiente de seguridad depende de un montón de factores. No vamos a analizarlo, pero si uno divide esa tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad, ¿sí? Lo que obtiene es una tensión admisible. No sé si me siguieron, si se entendió. Y en el caso de los materiales frágiles, si dividen generalmente se usa la tensión de rotura como tensión de falla, dividido un coeficiente de seguridad, también vamos a tener una tensión admisible, ¿sí? Ahora, en el límite proporcional, en esta zona, que es la que esta que se ve acá, que es recta, se cumple la ley de Hooke. ¿Se acuerdan que decía la ley de Hooke? ¿Alguien se acuerda lo que decía la ley de Hooke? Era el usado para resortes, ¿no? Que era el módulo de elasticidad longitudinal, es igual, E es el módulo de elasticidad longitudinal, es igual a la tensión sigma dividido E, donde sigma es la tensión normal y E es el alargamiento unitario. Esto se cumple hasta acá, hasta el límite proporcional, ¿sí? Hasta ese punto se cumple, después no, ya no se cumple la ley de Hooke. Este módulo de elasticidad es una constante elástica del material, ¿sí? Por ejemplo, para el acero vale aproximadamente 2.100.000 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. ¿Está bien? Esto es importante que se entienda porque nosotros vamos a trabajar generalmente, o en esta materia vamos a trabajar más que nada en el periodo proporcional, donde se cumple la ley de Hooke, ¿sí? Así que esto era una introducción como para que ustedes entendieran lo que vamos a ver ahora cuando desarrollamos solicitación axial.
¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, se entiende. Bien. Vamos ahora a empezar con solicitación AXIL. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, profe. Bien. Ahí entonces empezamos con solicitación AXIL. Planteo de problema. Acuérdense que la solicitación AXIL era el caso en que solo existe una resultante de reducción normal al plano de la sección, ¿sí? Esto es la solicitación AXIL. A ver, en la pantalla, o tracciono o comprimo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Tracciono o comprimo. Esto es solicitación AXIL. Nosotros vamos a estudiar el caso como si las barras fueran cortas, suficientemente cortas para que no se produzca un fenómeno que se llama pandeo, ¿sí? El pandeo lo van a estudiar más adelante, que es un fenómeno que aparece en las estructuras comprimidas. ¿Ven? Que si yo la cargo así, la estructura, aparece este fenómeno, es un fenómeno de pandeo. Depende, si yo estoy más cerquita es más difícil que aparezca. Eso nosotros no lo vemos en esta materia, sino que lo ven en otra materia, ¿sí? Entonces, la solicitación AXIL va a corresponder al caso de que la barra está traccionada o comprimida. Y repito, el límite, tengan en cuenta que cuando está comprimida puede aparecer el fenómeno de pandeo, que es cuestión de otra materia, ¿sí? Bueno, por ejemplo, es el caso de una barra de eje recto solicitada por fuerzas opuestas de intensidad P aplicadas en los baricentros, ¿no? En consecuencia, el esfuerzo normal es igual a P. Los demás esfuerzos característicos van a ser iguales a 0, ¿sí? Entonces, cuando uno plantea las ecuaciones de equivalencia, que era lo que yo les había presentado anteriormente, las ecuaciones de equivalencia se reducen a lo que vemos acá. Fíjense que la única solicitación que tenemos es el esfuerzo normal. El corte, ¿ven?, es igual a 0, el momento torsor es igual a 0 y los momentos flectores también son iguales a 0. Y las ecuaciones de equivalencia entonces se transforman en estas ecuaciones que vemos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Hipótesis a utilizar. Las hipótesis a utilizar es material isótropo, homogéneo y continuo, ¿sí? La ley de Hooke, que era lo que yo les había dicho hace un rato, que va a haber una proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones. Y después acá viene la hipótesis particular, ¿sí? Esta hipótesis particular es la hipótesis de Bernoulli, que es la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas y paralelas a sí mismas. Si ustedes miran, cuando yo tracciono la barra estas líneas, ¿sí?, que representarían las secciones, lo que les está pasando es, se mantienen paralelas, ¿sí? Si yo estoy suficientemente alejado del lugar en donde aplico la carga, esas secciones se mantienen paralelas. ¿Ven? Como vemos acá, estas secciones, yo cargo, se van a mantener planas y paralelas a sí mismas, ¿sí? Perdón, planas y paralelas, las dos cosas, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis de Bernoulli, que es una hipótesis que, bueno, está demostrada también experimentalmente, ¿no?, para poder resolver el problema. Y el otro principio que tenemos que aplicar es el de Saint-Venant, y es que el modo de aplicación de la carga no influye a distancias suficientemente alejadas del punto de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no vamos a estudiar la pieza cerca de donde yo aplico la carga, ¿sí? Porque donde aplico la carga sí no se va a cumplir todo esto que estuvimos diciendo, sino que en definitiva nosotros vamos a estudiar AXIL, o vamos a estudiar el fenómeno en una zona alejada desde donde aplicamos la carga, ¿no? Ese es el principio de Saint-Venant.
Bueno, según la hipótesis de Bernoulli, al mantenerse planas las secciones y paralelas a sí mismos, los elementos diferenciales de volumen no sufren distorsión, ¿sí? O sea, acuérdense que cuando se deformaban las estructuras, teníamos dos posibilidades, ¿no? Cuando vimos deformación. Si este es un cubo elemental, puede pasar esto, ¿sí? O al cubo elemental le puede pasar esto. El primer caso es lo que pasa en solicitación axial. Hay un alargamiento unitario, ¿ven? Esta sección se sigue manteniendo paralela y lo que tenemos es un alargamiento unitario. Este caso es el caso que hay distorsión. Esto que está acá es la distorsión, ¿sí? Ven que sería otra forma en que se podría deformar, ¿sí? Otro caso de deformación que no sucede en solicitación axial por esto del mantenimiento de las hipótesis de Bernoulli, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces los elementos diferenciales de volumen no pueden sufrir distorsión, lo cual indica que las tensiones tangenciales son nulas, ¿sí? A ver, acuérdense también que para las tensiones tangenciales, la distorsión la llamábamos gamma, ¿sí? Esto es la distorsión. La distorsión, acuérdense que entonces tiene que ver con esto que hablábamos recién. La distorsión tenía que ver con esto, con el cuadradito cuando tomaba esta forma, ¿no? Se ponía de esta manera. Esa era la distorsión. La distorsión también la podíamos calcular como tau dividido G, ¿sí? Tau dividido G, donde tau es la tensión tangencial y G es la tensión, perdón, G es el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Que también es una característica del material, módulo de elasticidad transversal, que por ejemplo para el acero vale 800.000 kilos por centímetro cuadrado. Si gamma, que es la distorsión, es cero, porque lo que esto no aparece en solicitación axial, quiere decir que tau también vale cero. Por lo tanto, si miramos las ecuaciones de equivalencia, que eran las que habíamos visto antes, estas ecuaciones, tau vale cero, o sea que la segunda, la tercera y la cuarta de las ecuaciones de equivalencia son idénticamente nulas, ¿sí? Repito, porque tau no hay distorsiones, si no hay distorsiones no hay tensión tangencial, por lo tanto estas ecuaciones, la 2, la 3 y la 4, van a ser ecuaciones idénticamente nulas, ¿sí? Esa es la primera conclusión que sacamos, que es esto que vemos acá. ¿Hasta acá va bien? ¿Alguna duda? Va bien, profe, va bien. Esperen que apago la cámara. Bien, entonces, al mantenerse planas las secciones, las deformaciones se mantienen constantes en la sección y de acuerdo a la ley de Hooke, las tensiones normales son constantes y teniendo en cuenta la 1, la primera de las ecuaciones de equivalencia. A ver, acá pasa lo siguiente. Al mantenerse planas las secciones, ¿sí? Acá voy a hacer un esquema así si se entiende. Nosotros teníamos la barra que si se estira y las secciones se mantienen planas, quiere decir que este cubo elemental, si yo analizo este cubo elemental o este diferencial de volumen,
se alarga lo mismo que este que está acá. O sea, todos los elementos diferenciales de volumen sufren el mismo alargamiento. Este está mal dibujado, ¿no? Entonces, sufren el mismo alargamiento todos los elementos diferenciales de volumen. Entonces, si todos los diferenciales de volumen sufren el mismo alargamiento en virtud de la ley de Hooke, que habíamos dicho que epsilon era igual a sigma dividido bueno, sí, es lo mismo, epsilon igual a sigma dividido ¿sí? Epsilon era el alargamiento específico, sigma la tensión normal y el módulo de elasticidad. Entonces, si epsilon es constante, porque todos los elementos diferenciales de volumen se alargan lo mismo, quiere decir que sigma también es constante. Entonces, si miramos la primera de las ecuaciones de equivalencia, que era esta que tenemos acá, es esta la primera ecuación de equivalencia, sigma sale afuera de la integral, porque es constante. Entonces, sigma salió afuera de la integral a través de la superficie es f, entonces todo esto vale f, por lo tanto, sigma es igual a n sobre f. Ahí obtenemos una primera expresión que me permite calcular la tensión normal, como n sobre f. Repito, esta fórmula sirve para tracción y compresión, pero no para el caso, ya les repito, para pandeo, o sea, lo de compresión es limitado, ¿sí? Ustedes cuando vean en otra materia lo van a ver, el tema del pandeo, ¿sí? Las piezas comprimidas soportan mucho menos que si lo analizan con esta fórmula, ¿está bien? Bueno, después, si analizamos las últimas dos ecuaciones, vuelvo un cachito acá, si analizamos estas dos ecuaciones, si uno sabe, fíjense, si sigma es constante, este sigma y este sigma son constantes, salen afuera de la integral, ¿sí? Si salen afuera de la integral, me queda la integral de I por diferencial de F igual a 0, porque sigma lo paso para el otro lado. Y la integral de X por diferencial de F igual a 0. ¿Qué era la integral de I por diferencial de F? ¿Alguien se acuerda? ¿Momento? Sí, momento que estático. ¿Y qué pasaba Claro. cuando el momento estático era igual a 0? ¿Que estábamos en el caso de qué? Que estábamos en uno de los ejes baricéntricos. Exactamente, quiere decir que los ejes X e Y son baricéntricos, ¿no? O sea, volviendo a lo que estábamos mirando acá, ¿ven? O sea, sigma salió afuera de la integral, me queda la integral de I por diferencial de F igual a 0, quiere decir que, y acá X por diferencial de F también igual a 0, lo que me está significando que los ejes X e Y son baricéntricos, ¿sí? Después tenemos lo que es la deformación longitudinal, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Vamos a ver cómo la podemos calcular. Si consideramos una barra de longitud L y sección transversal uniforme de área F de acuerdo a las hipótesis planteadas, epsilon es la deformación específica longitudinal y la podemos calcular como delta L sobre L. Y además, por la ley de Hooke, que es lo que veníamos mirando, epsilon es igual a sigma sobre E. Sigma es tensión normal, epsilon, la tensión, el límite, el módulo de elasticidad longitudinal. Igualamos ambas expresiones y vamos a llegar que delta L sobre L es sigma sobre E, despejo delta L y me queda sigma sobre E por L. Si reemplazo sigma, que sigma era N sobre F, llegamos a que delta L es L por N sobre E por F, ¿sí? O sea, esta fórmula me permite calcular el alargamiento que sufre una pieza solicitada axialmente, ¿no? O sea, por un esfuerzo axial. Bueno, si tenemos barras de secciones escalonadas con saltos discretos, hacemos la sumatoria de cada una de las partes de la barra, ¿sí? Fíjense que está la misma fórmula, ¿sí? Aplicada a un caso donde tengamos distintos, por ejemplo, módulos de electricidad medio difícil de que sea
pero que tenga, por ejemplo, distintas normales, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula aplicada al caso de barras de secciones escalonadas con saltos discretos. Y después la deformación específica transversal que sufre la barra. Fíjense que tira, se acorta, y eso estaba relacionado por el coeficiente de Poisson, esta mu que vemos acá, ¿sí? Esta mu es el coeficiente de Poisson, o sea que epsilon x es igual a epsilon y igual a menos mu por epsilon z. ¿Está bien? Sí, profe, está perfecto. Profe, ¿está ahí? A ver, chicos, se me desconectó. Ah, No sé, no, me parecía. se me desconectó, ahí me volví a conectar. Ya continuamos, ¿sí? Está bien, está bien. A ver, ¿habíamos llegado hasta acá? ¿Hasta influencia del peso propio? No, Creo que sí. esa todavía no lo Ah, había ¿no? explicado. Eso no lo vimos, pero recién empezábamos con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Acá el tema es, las estructuras tienen peso propio y por supuesto hay que considerarlo. Y fíjense, acá estamos considerando, muchas veces, a ver, en este caso tenemos una barra que está colgada y que está sometida a una fuerza P, y vamos además a considerar el peso propio. Esa es la idea. Sea una barra de sección constante F y de longitud L, sometida a la acción de la fuerza exterior P y el peso propio, lo que les dije recién, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo normal, por ejemplo, en esta sección, lo voy a calcular como P más la influencia del peso que tengo, que es el peso de toda esta parte de la barra, donde el peso de esta parte de la barra va a ser gamma, que es el peso específico, por F, que es la sección transversal, multiplicada por Z, que es esta distancia que tenemos acá, ¿sí? Si yo divido este esfuerzo normal dividido en la superficie, lo que voy a obtener es la tensión sigma Z, ¿no? La tensión normal. Entonces, reemplazando N por P más gamma por F por Z y dividiendo por F, llegamos a que sigma Z lo podemos calcular como P sobre F más gamma por Z, ¿sí? O sea, esta sería una forma de calcularlo. Y después la deformación, ¿cómo calculamos la deformación en este caso? Si consideramos un elemento de longitud diferencial de Z, epsilon Z lo podemos calcular como diferencial de delta dividido o respecto de diferencial de Z, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo de acá despejo diferencial de delta, va a ser igual a epsilon por diferencial de Z, ¿sí? Si integro de ambos lados, voy a obtener delta, como está acá, ¿ven? Acá lo que estoy obteniendo es delta, porque acá que dice integral, acuérdense que epsilon, además, era igual a sigma. Este epsilon lo puedo reemplazar como sigma, esto valía sigma dividido E, ¿sí? O sea, este epsilon es igual a sigma sobre E. Por eso acá aparece sigma sobre E por diferencial de Z. Bueno, reemplazamos sigma, que lo teníamos acá arriba,
Acá tenemos sigma, lo reemplazamos, P sobre F, resolvemos la integral, ¿sí? Resolvemos la integral, P sobre F por Z, por eso acá aparece Z, y acá va a aparecer Z cuadrado sobre 2, entre los límites de integración, que es entre 0 y L, y de esta forma podemos calcular delta, ¿no? O sea que delta va a ser igual a L sobre F por E, multiplicado por P, más F por gamma por L sobre 2. De esta manera podemos calcular el alargamiento que sufre una barra, ¿sí? Como estábamos analizando recién, sometida a una carga P en un extremo y considerando el peso propio, ¿no? Su propio peso. Influencia de la temperatura. A ver, sea una barra de sección constante y de longitud L, supongamos que se somete a un aumento uniforme de la temperatura, se observa un aumento de la longitud. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Si nosotros calentamos la barra esta que tenemos acá, ¿sí? En forma uniforme y demás, va a sufrir un alargamiento. Ese alargamiento lo llamamos delta L, que es una consecuencia del aumento de la temperatura, ¿sí? Ese delta L lo podemos calcular como alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal del material, esto depende del material, por L, que es la longitud, por delta T, que es la variación de temperatura. Entonces, en este caso la barra no está impedida de desplazarse, o sea que acá la barra se va a alargar, delta L, perdón, y lo calculamos de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? En el caso que la barra esté impedida de desplazarse, supónganse, ven, acá tenemos un empotramiento y acá tenemos del otro lado también un tope, algo que haga tope, que no la deje desplazarse a la barra. ¿Qué es lo que sucede si yo caliento la barra y está impedida de desplazarse de los dos lados? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Va a tender a dilatar radialmente? Sí, eso sí, pero además, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, ¿no se puede llegar a como doblar para los costados? Bueno, eso es si aparecería el pandeo, ¿no? Yo les decía que nosotros acá pandeo no lo consideramos, lo van a ver en otra materia, pero sí, podría pasar que se pandee. Pero, o sea, ¿Puede ser que se dilate en el centro? No, o sea, lo que va a pasar es que esto es un caso teórico, ¿no? Que está totalmente trabada de los dos lados, se va a tensionar la barra, o sea, va a estar sometida a tensiones internas, porque al no poder desplazarse, va a sufrir estas tensiones internas, ¿no? Que van a ser, es como que va a quedar comprimida la barra, eso es lo que le va a pasar, ¿no? En el caso, si la barra es muy larga y no está suficientemente arrastrada, como decían recién, puede llegar a pandear, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Bueno, en el caso de que la barra está impedida de desplazamiento longitudinal, dicho alargamiento no puede producirse, el cual se anula debido a la fuerza axial que aparece en la reacción, ¿no? Acá aparece una fuerza axial del empotramiento, compatibilizando deformaciones. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener delta L, que es la deformación esta que está acá, y delta L', que es la que aparece como consecuencia de este impedimento que yo le coloqué a la barra. Entonces vamos a compatibilizar estas deformaciones. Delta L la calculamos con esta fórmula que está acá, que es alfa por L por delta T. Y delta L', que esto es como si yo acá colocara una fuerza y la volviera a la barra a desplazar, ¿sí? Hacia su posición original, va a valer sigma por L sobre E, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ser igual a 0, porque delta L más delta L' es igual a 0. Si despejo de acá, puedo obtener sigma, de acá está despejado sigma de esta fórmula que vemos acá, como menos alfa por delta T por E. Fíjense que lo que yo les decía, ¿no? Acá lo que va a aparecer, si yo caliento la barra y está impedida en ambos extremos, lo que va a aparecer si yo la caliento, una tensión normal, ¿sí? Que la puedo calcular como menos alfa por delta T por E. Este signo menos va a aparecer, ¿por qué? Porque si yo aumento la temperatura de la barra,
va a aparecer una tensión de compresión, ¿sí? Entonces, por eso me aparece el signo menos. ¿Está bien? Hay otra aplicación, que es importante, que tiene que ver con esto de las tensiones normales. Sí, esto se estudia en mucho más detalle, pero esto es como el puntapié inicial para los recipientes de pared delgada. ¿Sí? Los recipientes de pared delgada es un recipiente a presión, ¿sí? Cuando tenemos recipientes a presión y la pared del recipiente es delgada, cuando la relación entre el espesor y el radio es muy pequeña, ¿sí? A ver, cuando se da esto, se hace un método de aproximación, ¿no? O sea, esto es por aproximación. Hay una distribución de tensiones normales constante a lo largo del espesor, en realidad el esfuerzo es variable, ¿sí? Nosotros entonces lo que vamos a ver es el caso de los recipientes de pared delgada cuando están sometidos a presión. Cuando la mejor forma, cuando un recipiente está sometido a presión, es la forma esférica. Y después, por cuestiones de espacio y demás, se utilizan recipientes cilíndricos, ¿no? Los recipientes de pared delgada constituyen una aplicación del análisis del esfuerzo plano, al cual se llega a partir de ciertas simplificaciones, esto es lo que les decía recién, siendo los resultados del modelo aproximados. Como les decía también recién, vamos a ver el caso de los recipientes cilíndricos y esféricos. Los recipientes cilíndricos de pared delgada se considera un recipiente cilíndrico de espesor E sometido a una presión interna uniforme P sub I. Para el cálculo de las tensiones se consideran secciones suficientemente alejadas de los extremos. En este caso no consideramos los extremos, ¿sí? Sino que estamos bien alejados de los extremos. En la figura se muestran las tensiones normales en un elemento de pared las que se denominan. Esto es lo que va a pasar en un elemento diferencial, ¿sí? Va a estar sometido a una tensión longitudinal y una tensión circunferencial, ¿sí? El elemento. Profe, se le cortó recién. ¿Se cortó de nuevo? Sí, recién en los últimos 5 segundos. Perfecto. Lo que estamos analizando es un recipiente cilíndrico de pared delgada, ¿sí? En los cuales estamos suficientemente alejados de los extremos. Si estamos suficientemente alejados de los extremos, lo que va a aparecer va a ser en un elemento diferencial, van a aparecer tensiones longitudinales, que son estas, y tensiones circunferenciales, que son estas que vemos acá, ¿sí? En los recipientes de pared delgada, el valor de la tensión circunferencial es grande con respecto al valor de la presión, lo que permite despreciar la tensión en el sentido radial en nuestros ejemplos. A ver, fíjense que esto es un estado doble de tensión, ¿sí? En realidad es un estado triple, todos los estados son triples, todos los estados son espaciales, pero lo que dice acá abajo es que como la presión, o sea, ese valor, o sea, en el sentido radial, que está relacionado con la presión, podemos de alguna forma despreciarlo, si esto es posible, entonces nos queda un estado doble, ¿sí? Pero recuerden siempre que nosotros tenemos un estado triple, ¿no? Y cuando esto es una simplificación que se hace. Recipientes cilíndricos de pared delgada, determinación de la tensión circunferencial. Fíjense, acá está hecho un corte, donde por un lado tenemos la presión actuando, ¿sí? Y por otro lado tenemos esto que es la tensión normal, que va a estar actuando sobre el recipiente. Acuérdense que si nosotros multiplicábamos presión por superficie, lo que obteníamos era una fuerza, ¿no? Y lo mismo, si multiplicamos la tensión esta normal por la superficie donde actúa, también obtenemos una fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es plantear una ecuación de equilibrio, porque si esto ven es la mitad, ¿no? Que esto tiene que estar en equilibrio. Para que esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿sí?
¿Y cuáles son las fuerzas que van a intervenir acá? Va a ser la presión multiplicada esta superficie, ¿sí? Va a generar una fuerza en este sentido, que va a ser la presión interna por 2 radios, ¿sí? 2 radios porque es la distancia que hay de acá hasta acá, multiplicada por A, que es esta distancia, genera una fuerza en este sentido, ¿sí? Por eso acá tiene un signo menos. Y en el otro sentido, la fuerza que va a aparecer va a ser la debida a la tensión, que es sigma t multiplicada este área que es rayada, ¿sí? Y la que actúa de este lado acá. Por eso va a aparecer 2 de nuevo, este 2 que está acá, sigma t, que es la tensión normal, multiplicada a, que es esta distancia, multiplicado de el espesor. Bueno, de acuerdo a esta ecuación de equilibrio, si uno despeja sigma t, va a llegar, ¿sí? Acá despejamos sigma t, este 2 se va con este 2, el A también se va, por lo tanto sigma t, que es la tensión circunferencial, la puedo calcular como la presión interior por el radio interior dividido el espesor, ¿sí? Y de esa forma podemos calcular la tensión circunferencial. Y después la tensión longitudinal. Acuérdense que teníamos 2 tensiones, ¿no? O sea, la tensión circunferencial, que ya la calculamos, y la tensión longitudinal, que es la que teníamos en este sentido. Que, a ver, ¿cómo calculamos otra vez? Acá aplicamos también el equilibrio, o sea, tomamos un eje en este, ahora el eje lo tomamos en este sentido. Y acá tenemos que hacer lo mismo, plantear el equilibrio de fuerzas. Fíjense que la presión interna actúa sobre todo este área que está acá en celeste y va a generar una fuerza en este sentido. Y fíjense que es la presión interna por pi por radio interno al cuadrado, ¿sí? Esto genera una fuerza en este sentido que se va a compensar con la tensión esta que actúa, sigma longitudinal, multiplicada el área que está acá rayada en rojo, ¿sí? Que ese área rayada en rojo lo puedo calcular, que es como si esto lo desplegara. Entonces va a ser 2pi por radio interior, por el espesor, va a ser, saco la superficie esta en rojo, multiplicada la tensión longitudinal, sigma L, me da una fuerza en el otro sentido, ¿sí? La suma de estas dos fuerzas tiene que ser igual a 0. Bueno, de acá simplificamos que está pi, entonces despejamos sigma L y puedo calcular sigma L como la presión interna por el radio interno dividido 2 veces el espesor, ¿sí? Con estas dos fórmulas puedo calcular, cuando tengo un recipiente cilíndrico de pared delgada suficientemente alejado de los extremos, la tensión circunferencial y la tensión longitudinal. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien. Hay algo que yo les dije que es interesante acá. A ver, si bien haciendo esa consideración que les decía, el estado es un estado plano, ¿no? Pero todo estado plano en realidad es un estado espacial, ¿no? Porque nosotros vivimos con estructuras espaciales. Nunca hay que perder el punto de vista de las estructuras, del estado plano y el estado espacial. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo quisiera calcular el esfuerzo tangencial máximo, y haciendo caso a lo que les estaba diciendo recién, esta circunferencia de Mohr es la circunferencia de Mohr para el espacio, ¿sí? Si uno trazara la circunferencia de Mohr para el plano, sería la que está acá en línea continua, porque tenemos sigma t y sigma L. Si uno calculara la tensión tangencial, le daría este valor que está acá. Ahora, si nosotros consideramos el estado triple, vamos a tener 3 circunferencias. Fíjense, analizamos este cubo elemental, la circunferencia de Mohr en el espacio, tenemos en un eje, que sería, en este eje, ¿sí? Que no está dibujado, la tensión que actúa es 0, entonces acá ponemos 0 la tensión normal. En el otro eje, en los otros dos ejes actúa sigma L y sigma T. Entonces tenemos 3 circunferencias, ¿sí?
esta y esta la de radio máximo. O sea que la tensión tangencial máxima va a valer este valor en definitiva, que es sigma t dividido 2. O sea que si uno quisiera calcular la tensión tangencial máxima, no tendría que olvidarse que estamos en un estado triple. El esfuerzo tangencial máximo se produce fuera del plano tangente a la superficie, lo cual se observa fácilmente con la circunferencia de Moore para el espacio, ¿sí? Y ahora vemos recipientes esféricos de pared delgada. En los recipientes esféricos de pared delgada aparece lo siguiente, también en un estado plano, ¿sí? Que no hay que perder de vista el estado triple, ¿no? Pero despreciando la tensión en el otro sentido, se puede analizar como un estado plano donde actúa sigma 1 y sigma 2, que tienen el mismo valor. Y acá, ¿cómo calculamos? Otra vez con una ecuación de equivalencia, ya está de equivalencia, no, de equilibrio, está despejada ya, pero de un lado voy a tener la fuerza que hace la presión, que es la presión interna, multiplicada a la superficie tan celeste, ven PI por pi por radio al cuadrado, ¿sí? Y por otro lado voy a tener la tensión que actúa sobre este área que está rayada en rojo, que lo vamos a calcular, fíjense que vamos a tener 2 por pi por radio, me da el perímetro de todo esto. Si lo multiplico por el espesor me da una superficie, multiplicada por sigma me da una fuerza. Bueno, si despejamos de acá, bueno, esto se va con esto, sigma va a ser igual a sigma 1, va a ser igual a sigma 2, va a ser igual a la presión interna por el radio interno dividido 2 veces el espesor. De esta manera podemos calcular la tensión en el caso de un recipiente esférico, de pared delgada. Y por último, a ver, acá pasa lo mismo con respecto al... Vieron que yo les dije que sigma 1 vale sigma 2 igual a sigma. A ver, si yo trazara la circunferencia de Moore en el plano me daría un punto. Si considero la tercera tensión en el espacio, que vale 0, me da esta otra circunferencia. Entonces la tensión tangencial máxima valdría directamente sigma sobre 2, ¿sí? Bueno, chicos, esto es solicitación axial. Como les dije hace un rato, vamos a ver también otra solicitación, que es la solicitación por torsión, ¿sí? Que es otra de las solicitaciones que vamos a ver ahora en un ratito. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, arrancamos entonces con solicitación por torsión. A ver, esperen un minuto que tengo que abrirlo. Bueno, ahí vemos solicitación por torsión. A ver. Bueno, vamos a estudiar la solicitación por torsión, que es el caso en el cual, al trazar los diagramas de característica, ¿no?, la única solicitación que aparece en la sección es un momento torsor. ¿Está bien? Vamos a estudiar las tensiones y deformaciones que se producen por el par torsor que está aplicado. La solución rigurosa la da Saint-Venant mediante la función de Airy, que no es, o sea, escapa a esta materia. Nosotros vamos a resolver el problema primero
para secciones circulares, aplicando el método de resistencia de materiales, y para eso vamos a aplicar una hipótesis que es la hipótesis de Coulomb. Acuérdense que antes habíamos aplicado una hipótesis particular para el caso de solicitación axial y ahora vamos a aplicar otra que es para el caso de la solicitación por torsión. Y esta hipótesis, que se llama hipótesis de Coulomb, sirve solamente para secciones circulares. Vamos a plantear las ecuaciones de equivalencia, ¿no? Que era lo que habíamos visto. Esto ven que se repite. Vieron cómo empezamos a analizar en solicitación axial. Fíjense que estas son las ecuaciones de equivalencia. Acá la única solicitación que existe es el momento torsor, por eso aparece la ecuación 4 momento torsor. Pero en el resto, ven que acá estaba el esfuerzo normal, ahora vale 0. Las tensiones, los esfuerzos de corte también valen 0 y los momentos flectores también valen 0. Entonces las ecuaciones de equivalencia se transforman en estas ecuaciones que tenemos acá. ¿Está bien? Hipótesis de Coulomb. Esta hipótesis se cumple solamente, ven, es torsión en barras de sección circular. O sea que esta hipótesis solamente sirve para las barras de sección circular. Las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y paralelas a sí mismo, luego de la deformación, y además mantienen su forma. A ver, esto yo se los voy a mostrar. Si la barra es circular pasa esto, ¿ven? Las secciones se mantienen paralelas y planas. ¿Ven? Que se mantienen planas y paralelas. Esto ocurre solamente si la sección es circular. Bueno, acá estaría la sección deformada, que era lo que yo les mostré recién. Por lo tanto, las rectas se mantienen rectas en la sección. ¿Ven? Esto es una recta, se sigue, y las generatrices se transforman en helicoides de gran paso. Y fíjense que en una sección que no es circular como esta que vemos acá, no se cumple. ¿Ven cómo se deforma? Se alabea la sección. Esto no ocurre en las secciones que no son circulares. ¿Ven? A ver si se puede llegar a apreciar acá. ¿Ven cómo se alabea no sé si la llegan a ver, la sección que se llega a alabear? ¿Se llega a ver? Sí, profesor. La diferencia que hay con la sección circular, ¿no? Que la sección circular se mantiene plana y cumple la hipótesis de Coulomb. Esta barra, al ser rectangular, que no es circular, no cumple la hipótesis de Coulomb. O sea que lo que estamos analizando ahora son barras de sección circular. A ver, ahí está. Análisis de las ecuaciones de equivalencia. Tensiones normales. Se demuestra, de acuerdo a la hipótesis de Coulomb, que sigma debe ser igual a 0. O sea, al mantenerse plana las secciones, la única posibilidad, así lo explica Flies, ¿no? En el libro, la única posibilidad que hay es que las tensiones normales tienen que ser iguales a 0 al cumplirse la hipótesis de Coulomb. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense la primera ecuación de equivalencia. Vuelvo un cachito para atrás. En la primera ecuación de equivalencia, si sigma fuera constante, saldría fuera de la integral. Entonces, si sale afuera de la integral, esto no tiene sentido, porque diferenciar la integral de diferencial de f, como es una superficie, no me puede dar igual a 0. Entonces, que sea constante no es posible. Ahora, si tuviera una ley de variación, de alguna forma que se anule, la sección no se mantendría plana. Entonces, eso demuestra que esto demuestra que, de acuerdo a la hipótesis de Coulomb, las tensiones normales son iguales a 0. Con respecto a las tensiones tangenciales, las tensiones tangenciales van a ser perpendiculares al radio, como está acá. Esta hipótesis no es válida, la de abajo. La hipótesis válida es la de acá arriba. ¿Cómo tiene que ser la distribución de tensiones? Lo que van a aparecer acá van a ser en la solicitación por torsión tensiones tangenciales, ¿sí?
se debe engendrar un sistema de fuerzas resultante nula cuyo momento resultante es el momento torsor. A ver, acuérdense que el corte valía 0, por lo tanto, acá se tienen que generar tensiones tangenciales, ¿sí? Pero de alguna forma del otro lado tiene que haber tensiones tangenciales que se anulan mutuamente, porque si no aparecería corte. Entonces, como dice acá, la distribución a lo largo del diámetro debe engendrar un sistema de fuerzas de resultante nula cuyo momento resultante es el momento torsor. Y después acá vemos un esquema, acá dice las tensiones tangenciales van a ser perpendiculares al radio. Fíjense que si esta hipótesis no es válida, ¿por qué? Porque si yo tuviera una tensión que no fuera normal al radio, se podría descomponer en estas dos direcciones y esta por cosí aparecería una tensión en este sentido. Y como esta parte está descargada de la barra, o sea, esta cara estaría descargada, no tiene sentido para que aparezca. Entonces la única posibilidad es que las tensiones tangenciales sean normales a los radios. Entonces, si la ecuación de momento torsor, ¿sí? La ecuación de equivalencia, la podemos plantear de la siguiente forma. Tau R, que va a ser la tensión tangencial, multiplicado diferencial de F, es una fuerza, multiplicado el radio, me va a dar el momento torsor, si lo integro a lo largo de toda la superficie. Por lo tanto, la ecuación de equivalencia correspondiente al momento torsor se transforma en esta que vemos acá. Y ahora vamos a seguir haciendo el análisis de la sección de la sección circular, ¿no? De la torsión. Bueno, vamos a suponer dos secciones separadas una distancia unitaria. Bueno, a Flies le gusta trabajar mucho con distancias unitarias. Vamos a suponer dos secciones que están separadas una distancia unitaria, que esta distancia es muy pequeña, ¿sí? Por su efecto aparece una rotación relativa entre ambas secciones. Entre esta sección y esta sección va a aparecer una rotación relativa. Y va a aparecer un ángulo que llamamos este ángulo θ que vemos acá, ángulo específico de torsión, ¿sí? Es un ángulo específico porque es un ángulo que va a ser unitario, un ángulo, por eso se llama ángulo específico de torsión. Fíjense que θ, ¿sí? Que era este ángulo específico de torsión, lo podemos calcular como BB1 dividido R, ¿sí? Y además gamma R, que es este gamma que vemos acá, gamma R, que es lo que vemos acá en azul, lo podemos calcular como BB1 dividido 1, ¿sí? Entonces, si reemplazamos acá, BB1 lo reemplazamos por gamma R, llegamos a que θ es gamma R sobre R. Después ahora trabajamos con este triángulo que vemos acá y este que está acá del lado externo. Entonces fíjense que θ también lo puedo calcular como A1 dividido R, este R que está acá, dividido el radio total, y gamma, que sería esta distorsión, gamma en definitiva la distorsión, va a ser igual a A1 dividido 1. Otra vez, fíjense que reemplazamos gamma, lo reemplazamos acá, A1 es gamma, entonces me va a quedar que θ, el ángulo específico de torsión, es gamma sobre R, ¿sí? Y acá podemos igualar, ¿no? Θ, tenemos θ y θ, si igualamos me va a quedar que gamma R es a R como gamma es a R. Esta última expresión, esta que vemos acá, nos dice que la distorsión varía linealmente con el radio, ¿sí? O sea, esto nos está diciendo que la distorsión va a variar linealmente con el radio. Determinación de las tensiones tangenciales. Siempre en la sección circular de un material elástico. A ver, habíamos dicho la fórmula que habíamos visto antes, esta, la 8.2, que gamma R es a R como gamma es a R, ¿no? O sea, ¿qué pasó?
habíamos dicho, la fórmula que habíamos visto antes, era gamma R, esa R, como gamma, esa R mayúscula, ¿sí? Por la ley de Hooke, esta es la 8.2, la que escribí recién. Por la ley de Hooke también se puede expresar como gamma es igual a tau dividido. ¿Profe, está compartiendo? Sí, ¿quién no se ve? No, sé. profe, no. Ah, perdón, bien. Esperen un minuto. Vamos de nuevo. Ahora sí se ve, ¿no? Ahí Sí, están profe, viendo. se ve. Ahora sí. Sí, sí, sí. Bueno, lo que les decía recién. La 8.2, que era la expresión que obtuvimos recién, me decía que gamma R, esa R, como gamma, esa R al radio total. Y por otro lado, la ley de Hooke me decía que gamma también es igual a tau sobre G, donde tau es la tensión tangencial y G es el módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Entonces, si uno reemplaza acá, reemplaza gamma como tau sobre G, me va a quedar tau R sobre G, ¿sí? Y R acá. Y esto va a ser igual a tau sobre G por R. Entonces esta G se va con esta G, por lo tanto tau R, si paso R en radio, ¿sí? Lo paso para el otro lado, me va a quedar R sobre R por tau máximo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el tau acá va a ser máximo. Entonces, esto que hicimos recién, lo que me está diciendo que la ley de variación de las tensiones tangenciales es lineal. ¿Y cómo va a ser la respuesta? Va a ser esta que vemos acá en el gráfico, ¿sí? O sea, vamos a tener esta respuesta que tenemos acá. O sea, que la tensión tangencial va a variar linealmente. Acuérdense, la ecuación de equivalencia, teníamos la ecuación de equivalencia que era momento torsor, tau R por diferencial de F, como, a ver, fíjense que tau dividido R es constante, este tau máximo dividido el radio mayúsculo, pero siempre tau dividido R vale lo mismo. Entonces yo puedo llamar tau R dividido R igual a K, ¿sí? Que es una constante. Entonces, fíjense, si yo tengo tau R dividido R igual a K, de acá puedo despejar tau R. Si despejo tau R, me va a quedar a que es igual a K por R. Entonces, si reemplazo acá tau R, fíjense lo que pasa, ¿no? Momento torsor igual a la integral. Tau R lo llamamos K por R. Me queda por R, por esta R que está acá, me queda R cuadrado por diferencial de F. ¿Sí? La K, como es constante, sale afuera de la integral. ¿Sí? O sea que la K la puedo sacar ahí afuera. Entonces lo que me queda es la integral de R cuadrado por diferencial de F. ¿Se acuerdan lo que era la integral de R cuadrado por diferencial de F? ¿Alguien se acuerda?
Chicos, no sé si me escuchan. No, profe, yo no me acuerdo. Este era el momento de inercia polar, el R cuadrado por diferencia, el JP, momento de inercia polar. Entonces esto, ven, esto es el momento de inercia polar. Esto sería el JP. Entonces, y después reemplazo K como tau R sobre R. Ven, me queda esta fórmula que vemos acá. ¿Se entendió cómo llegué a esa fórmula o no? Y de ahí podemos despejar tau, ¿sí? De acá tau máximo va a ser cuando R chiquita vale R mayúscula, R está el radio total. Entonces la tensión tangencial máxima la puedo calcular como el momento torsor por el radio, ¿sí? Dividido el J polar. ¿Me siguieron hasta acá? Con esta fórmula pueden calcular la tensión tangencial máxima. A ver, el J polar, el momento de inercia polar para una circunferencia, era pi por diámetro a la cuarta sobre 32, y si uno reemplaza JP, va a llegar a esta fórmula que me permite... Las dos fórmulas son lo mismo, ¿no? Acá está reemplazada abajo, está reemplazado el J polar de una circunferencia. Entonces, la tensión tangencial máxima la puedo calcular como 16 momento torsor sobre pi por diámetro al cubo. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá alguna duda? ¿Se entendió, profe? Bien. Bueno, recuerden que esto va a servir nada más para barras de sección circular, estas fórmulas que vemos acá. ¿Sí? Estas fórmulas, anótenlas porque estas son importantes después para resolver los problemas, ¿no? Estas que están en celeste. Y el ángulo específico de torsión. Partiendo de la expresión 8.1, ¿sí? Que se acuerdan que θ habíamos llegado que era gamma sobre R, ¿sí? Si reemplazo por la ley de Hooke que habíamos visto recién, que era θ lo podía calcular como tau sobre G, me queda tau máximo sobre G por R. Entonces, θ, si acá reemplazo tau, fíjense si acá reemplazamos tau dijimos que era igual a momento torsor, si estoy reemplazando tau, dividido J polar por el radio, y abajo me queda G. Y la verde sería una recta, ¿no? G por R. Esta R se va con esta. 1. Sí, no sé quién está hablando. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, si simplificamos esta R con esta R, me queda momento torsor sobre J polar por G. Bueno, que es esta fórmula que está acá. Esto me permite calcular el ángulo específico de torsión, ¿sí? Esta fórmula que está acá me permite calcular el ángulo específico de torsión, ¿sí? Que va a ser por unidad de longitud lo que me va a dar. Y el ángulo de torsión total, fíjense, esta letra θ es θ minúscula y esta es θ mayúscula. Si quiero calcular el ángulo de torsión total que tiene la barra, multiplico a θ minúscula, que es el ángulo específico de torsión, por la longitud de la barra. O sea que entonces va a ser momento torsor por L sobre G por J polar. ¿Sí? Si reemplazamos el J polar, el θ mayúscula, que sería el ángulo de torsión total, va a ser esta fórmula que tenemos acá. Bueno, el producto de G por G por JP, esto que está acá, se llama rigidez a torsión. A ver, resumiendo, esto es el ángulo específico de torsión, ¿sí? Me va a dar por unidad de longitud, Este que está acá, que es el θ mayúscula, va a ser el ángulo de torsión total. ¿Cómo lo calculo? Como el ángulo específico de torsión multiplicado la longitud que tenga la barra. Entonces, este sí me va a dar directamente el ángulo de torsión total. ¿Está claro? Y acá estaría la fórmula reemplazando el J polar para la circunferencia. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá?
No, profe, no. Bien. Estado de tensión. Debido a la solicitación aparecen tensiones tangenciales. Habíamos visto que acá aparece una tensión tangencial. Por Cauchy va a aparecer otra tensión tangencial acá. Bueno, como dice acá, debido a la solicitación aparecen tensiones tangenciales en la cara frontal del cubo y debido a Cauchy dan origen en las caras laterales del cubo, sería esta tensión que está acá, a tensiones tangenciales, quedando las caras superior e inferior libre de tensiones. O sea, estas caras de acá, ¿no? Esta cara va a estar libre de tensiones. Esta situación se repite para todos los puntos interiores, pero van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo linealmente para anularse en el centro. Es decir, que todos los puntos se encuentran sometidos a un estado plano. O sea, el estado al que se va a estar sometido este cubito elemental va a ser un estado plano como el que vemos acá, ¿sí? Donde acá tenemos las tensiones tangenciales. Resolución mediante la circunferencia de Mohr. Es un estado plano, como tenemos acá, y si nosotros queremos resolverlo mediante la circunferencia de Mohr, fíjense que este tau y x es positivo, entonces viene acá, este punto es este tau y x, este punto que tenemos acá es tau xy, que gira en forma negativa. Por lo tanto, si uno se fija, ¿sí? Acá vamos a tener las tensiones principales, ¿sí? Este va a ser sigma 1 y esta va a ser sigma 2. Y fíjense que si acá tengo 90 en el elemento que estamos analizando, va a ser la mitad, que van a ser 45 grados. Quiere decir que, fíjense, si yo oriento a 45 grados el elemento este diferencial, ¿ven? Lo giro a 45 grados, voy a tener las tensiones principales. ¿Y cuánto valen? Sigma 1 vale menos sigma 2 igual al módulo de tau. O sea que las tensiones principales actúan en planos a 45 grados respecto de las secciones. Acorde a lo deducido, fíjense que si yo giro 45 grados el elemento este diferencial, aparecen tensiones de tracción y tensiones de compresión. Acorde a lo deducido, existen dos familias de hélices ortogonales entre sí que corresponden a isostáticas de tracción, que son estas, e isostáticas de compresión, que son estas que están acá. A ver, la sección circular que vimos recién, ahí están las expresiones, ¿no? A nosotros, a los mecánicos, en el caso de torsión, es muy común, ¿no? O sea, es algo muy característico de los ejes. La sección que mejor responde a torsión va a ser la sección anular, ¿sí? La sección circular no está tan bien aprovechada como la sección anular. Ahora vamos a ver por qué. Pero de todas maneras, si nosotros queremos resolver la sección anular, podemos partir de la sección circular. Fíjense que esta era la fórmula para la sección circular, donde era momento torsor por radio dividido en J polar, reemplazando J polar para la sección anular, que es esta que vemos acá. El J polar lo podemos calcular como pi por diámetro 2, que es el diámetro exterior a la cuarta, menos diámetro 1 a la cuarta dividido 32. Entonces la tensión tangencial máxima la calculamos mediante esta fórmula que está acá en celeste para la sección anular. Y con respecto al ángulo de torsión, de la misma manera, ¿sí? Planteamos, acuérdense que este era el ángulo total de torsión, momento torsor por L, la longitud dividido G, módulo de elasticidad transversal sobre J polar, reemplazamos el J polar y obtenemos el ángulo de torsión total con esta fórmula que tenemos acá, 32 momento torsor por L sobre G por pi por diámetro, bueno, acá lo que tenemos acá en la diapositiva. Acá es interesante ver cómo trabajan las tensiones, ¿ven? Acá vemos que trabajan, o sea que toda esta zona que vemos acá, que en la sección circular maciza, fíjense, las secciones muy próximas al centro, las tensiones muy próximas al centro,
son de valores muy bajos. Por lo tanto, esto está mejor aprovechado, porque la diferencia de tensión que hay entre este borde y este borde no es tan importante como la que aparece en la sección maciza. ¿Ven? Acá está la comparación. Comparación de sección anular versus sección circular. En la sección circular, la sección maciza, ¿sí? Esta zona, la zona central, no está aprovechada al máximo. En cambio acá, la sección anular está mejor aprovechada. Fíjense, observando el diagrama de tensiones, vemos que la zona central colabora en forma escasa, esta zona central, colabora en forma escasa, en cambio la sección anular, la diferencia de tensiones no es tan importante. ¿A qué se refiere la diferencia de tensiones que hay entre este punto y este punto que vemos acá, estas dos tensiones? Esto conduce a que la sección anular permite un mejor aprovechamiento de forma tal que el peso de un árbol hueco será menor que el de uno macizo para transmitir el mismo momento torsor, ¿sí? O sea que la sección va a responder mejor una sección anular que una sección circular maciza. A ver, chicos, yo les mandé hoy las notas, no sé si lo recibieron ahora que hay más gente, que veo más gente. No sé si lo recibieron todos. Sí, profe, creo que sí. Bien, perfecto. A ver, me falta un tema ¿cómo se llama? De torsión. Que lo vamos a dejar para la próxima clase teórica que tengamos, ¿sí? Para no meter tanta información. Así, es un tema que no tendría que influirles en el trabajo práctico. Así que la próxima clase vamos a continuar con la parte de torsión y después vamos a seguir con flexión, ¿sí? Es un tema que a ver, que vamos a ver secciones cerradas simples de pared delgada, así como se calcula. Hay una fórmula también que es una fórmula aproximada que nos permite calcular o resolver el problema para secciones cerradas simples de pared delgada, ¿sí? A ver, ¿alguien tiene alguna duda, consulta? No, profe, de mi parte no. Bueno, a ver, chicos, si no hay